I was stressed out. Para el primer parcial del finanzas son 6 temas. Los fundamentos de la economía, que nos habla que tiene que tener todas las ciencias que se estudian tienen un objeto material, que es la realidad que estudia, y un objeto formal, que son los aspectos concretos que analiza. En cuanto a las finanzas, pues el material sería cualquier decisión que es origen de un fenómeno financiero, tanto las de inversión como las de financiación principalmente, siendo las de inversión las que consisten en aplicar los recursos con los que cuenta el individuo, el agente económico, y de financiación pues para obtener dichos recursos que quiera aplicar. Y el formal pues analiza el comportamiento del agente económico como un comportamiento racional, o sea, da por hecho que es racional y que va a querer maximizar la creación de valor o sus beneficios. Entonces, va a asignar los recursos que tiene, que son escasos, entre consumo e inversión, para, como he dicho, maximizar su utilidad. Entonces, están como agentes económicos las empresas, la administración pública, los inversores y el mercado. Las empresas y la administración pública serían los demandantes de recursos y los inversores, pues los oferentes. Ramas tenemos finanzas de mercado, privadas, que pueden ser corporativas si es una empresa o personales si es un individuo. Y estas dos, digamos, interactúan entre ellas cuando el mercado se dedica a valorar a las empresas y a los individuos que tienen, bueno, una empresa unipersonal. Y luego tenemos también las públicas y las internacionales. Las públicas, pues las que se dedican a obtener recursos para invertirlos en la sociedad, y las internacionales que estudian la interacción entre los distintos países. Aquí nos vamos a centrar en la economía financiera de la empresa y en las acciones que hace para invertir y financiarse, ya sea con capital propio o de mercados financieros. Para que la empresa sobreviva, la rentabilidad que tenga tiene que ser superior al coste de la deuda que vaya a adquirir. Entonces, tiene dos tipos de decisiones, la inversión y la financiación. La inversión para adquirir activos, la financiación para captar fondos para después poder invertir. En ambos el problema es seleccionarlos, los más idóneos. La inversión requiere del estudio de la liquidez, rentabilidad y riesgo, mientras que la financiación requiere estudiar pues la exigibilidad, el coste y el riesgo también. Como he dicho antes, la rentabilidad tiene que ser superior al coste, y el tiempo de liquidez, que es el que está en la parte de los activos, tiene que ser inferior al tiempo de exigibilidad, que es el que está en la parte de los pasivos. Ambas decisiones van a contribuir al objetivo financiero, que es el de crear valor o maximizar la utilidad. Tenemos 3 variables: el tiempo, los recursos financieros y el riesgo. En cuanto a los recursos financieros, pues que principalmente es el dinero, C sería la cuantía y T la disponibilidad. Por eso siempre en las fórmulas sale C refiriéndose a la cuantía y T refiriéndose al tiempo cuando es indeterminado. Luego, en cuanto al riesgo, puede ser certeza, que es cuando no hay duda, o sea, lo tenemos conocido, lo tenemos seguro. Riesgo, que es cuando hay una probabilidad de que se cumpla o no. E incertidumbre, que es cuando lo desconocemos por completo. Tenemos después la teoría de la elección entre consumo e inversión, que dice que toda decisión pues está en función del tipo de interés. Es decir, que haya un equilibrio entre inversión y asignación de recursos, y la tasa de intercambio entre valores monetarios presentes y futuros. Entonces, vamos a valorarlo para ver qué tipos de interés o tasas de intercambio nos ofrecen una creación de valor mayor. Suponemos que la elección es racional, es decir, basándonos en los conocimientos que tenemos, según el criterio de coste de oportunidad y rentabilidad exigida. Entonces, la convexidad de las curvas de indiferencia representa que el agente económico está dispuesto a cambiar parte de su consumo actual
para incrementar su nivel de consumo futuro. Es decir, si fuéramos nosotros, pues estaremos dispuestos a no consumir parte de nuestros ahorros si en el futuro podemos verlos aumentados, es decir, invirtiendo, no sé, en acciones o algo y según el riesgo, pues esperamos que en el futuro ese dinero que invertimos pues aumente, porque si no, no lo invertiríamos. Como siempre, el valor, o sea, valoramos más tener dinero ahora que tenerlo en el futuro, o sea, tenerlo disponible ahora que en el futuro, y con la inflación, el dinero en el futuro suele valer menos que el que tenemos ahora, pues vamos a esperar que los tipos de interés compensen la inflación y el no disponer de nuestro dinero en este momento y además nos genere una rentabilidad, es decir, que al final tengamos más dinero que si no invirtiéramos. Dice que cada punto en la pendiente de la curva de indiferencia representa una tasa marginal subjetiva de intercambio con, eh, con el mismo nivel de utilidad. Es decir, que si nos dibujaran una curva de indiferencia, en cada punto, da igual donde nos localicemos, en esa curva de indiferencia, pues tendría el mismo nivel de utilidad, pero con diferentes combinaciones entre dinero disponible hoy y dinero disponible en el futuro. La curva de rendimiento marginal es decreciente y el agente solo, o sea, el agente económico, siendo el empresario o el individuo, quien sea, solo va a realizar una inversión si el rendimiento marginal es superior a o sea, si le da un mayor nivel de utilidad que el que tiene actualmente, porque si no, no va a querer invertir, si no le genera más utilidad. Luego la tasa de intercambio es 1 más IM igual a MC1 entre MC0. MC1 siendo el dinero que vamos a tener en el futuro, por eso está puesto aquí a la derecha, y lo que está puesto a la izquierda es el dinero que vamos a tener actualmente. Había un ejemplo en el libro que decía que iba a tener en el futuro 5 unidades monetarias o lo que fuera, y en la actualidad iba a tener 4. Entonces, ¿cuál iba a ser la tasa de intercambio? Si voy a tener 5 en el futuro, significa que lo he invertido actualmente voy a tener 0, y si voy a tener 4 actualmente, significa que no he invertido, en el futuro voy a tener 0. Entonces, la tasa de intercambio sería 1 más IM igual a 5 entre 4, me va a dar 1,25, pero como está aquí el 1 sumando a IM, lo voy a pasar restando, me daría 0,25 y M igual a 0,25, entonces la tasa de intercambio sería 25%. Luego tenemos 8 axiomas o principios que se cumplen siempre, que son el equilibrio entre riesgo y rentabilidad. Siempre a más riesgo voy a esperar más rentabilidad, porque si no, no asumiría más riesgo. El valor del dinero en el tiempo cambia, ya que valoramos más tener el dinero hoy que tenerlo en el futuro. Es más relevante el concepto de flujo de tesorería que el de beneficios, porque, por ejemplo, la amortización no significa salida de recursos. No todos los ingresos significa que va a haber un cobro, ni todos los gastos significa que va a haber un pago. Entonces es mucho mejor utilizar el concepto de flujo de tesorería que el de beneficios. Además, el flujo de tesorería se puede volver a invertir. El cuarto es que las decisiones financieras, siempre una decisión de inversión y financiación me va a afectar a la rentabilidad de la empresa. Los mercados de capitales son eficientes ya que reflejan el valor de la empresa, y la empresa, como es una organización de personas, pues va a haber siempre el conflicto de agencia. ¿Por qué? Porque hay una separación entre control y propiedad. Está el propietario de la empresa, que va a tener un gestor que es el que va a controlar la empresa. Entonces va a haber ahí un conflicto de intereses o conflictos de agencia, ya que el gerente va a tener sus propios intereses y el propietario le va a tener que pagar para que cumpla, para que sus acciones beneficien al propietario, porque si no el gerente actuaría en su propio beneficio. Luego, una parte del riesgo total es diversificable. ¿Qué significa diversificable? Pues que se puede reducir utilizando nuestros conocimientos, etc. Otra parte pues no es diversificable, o sea que no lo vamos a poder reducir.
Luego hay impuestos relacionados con las decisiones empresariales, por ejemplo el de sociedades, que nos va a afectar tanto a la financiación como al presupuesto del capital. En cuanto al entorno de las decisiones comerciales, que es el segundo tema, pues tenemos como hemos dicho antes, la inversión y la financiación. La inversión pues nos afecta en los bienes y derechos y es el destino de los fondos y nos va a dar la liquidez, es decir, si es más o menos convertible en dinero los bienes o activos. Y la financiación puede ser interna, que nos venga de la propia empresa, o externa, que nos venga de un mercado financiero, nos da obligaciones, es el origen de los fondos, obligaciones pues porque tenemos que devolver el dinero que hemos pedido prestado o porque eh, se va a esperar una rentabilidad, es el origen de los fondos, la financiación, y nos va a dar una exigibilidad, es decir, que unas fuentes de financiación van a ser exigibles más rápido que otras. El director va a utilizar los instrumentos de capital y los de deuda para llevar a cabo la actividad de la empresa. Luego tenemos el balance, la cuenta de resultados de la empresa. El balance es estático, muestra como una foto estática de la situación de la empresa y vamos a tener ahí los bienes o activos que van a formar la estructura económica y los pasivos y el patrimonio neto que van a formar la estructura financiera. Los pasivos pues siendo las obligaciones de la empresa. Luego tanto el activo como el pasivo se va a dividir en corriente, menor de un año, y no corriente, obligaciones y bienes que van a permanecer en la empresa más de un año. Luego en la cuenta de resultados pues le resta los gastos a los ingresos y el objetivo de la empresa pues va a ser crear valor. Este objetivo es común ya que todos los trabajadores de la empresa pues van a perseguir el mismo objetivo. Global porque da igual en la parte de la empresa que nos encontremos, ya sea operaciones, finanzas, recursos humanos, marketing, todos van a querer crear valor para la empresa. Es universal, ya que da igual si la empresa es grande o pequeña, van a tener también ese mismo objetivo. Y es cuantificable, ya que se puede comprobar si hemos creado o no valor, pues con datos. Luego tenemos el valor extrínseco, que es el que nos dan desde fuera de la empresa, el que nos da el mercado a la cotización, a las acciones que tenga la empresa. Y el intrínseco, pues es el que damos desde dentro de la misma empresa, el valor contable o financiero. Tenemos dos condiciones, la de viabilidad económica, es decir, que la rentabilidad tiene que ser mayor a los costes, y la de viabilidad financiera, que es que la tesorería pues tiene que ser positiva, es decir, que los cobres tienen que ser mayores a los gastos, a los pagos. Tenemos la rentabilidad económica y la financiera, como en contabilidad. Luego, estas limitaciones con estas soluciones. Las limitaciones, los datos históricos pues no nos ofrecen, los datos que tenemos de otros años pasados de la empresa no nos ofrecen una perspectiva hacia el futuro, no consideran el valor del dinero en el tiempo que va cambiando, se basa en un concepto que es subjetivo, que es el de beneficio, como hemos dicho antes. Entonces, ¿qué solución tiene? Pues los flujos futuros que nos ofrecen una previsión de cara al futuro. El valor del dinero en el tiempo se soluciona con la tasa de descuento que tiene en cuenta la inflación, los costes de oportunidad, el riesgo y el concepto flujo de efectivo que sustituye al de beneficio. Luego para calcular el flujo de efectivo pues tenemos tres masas principales. El flujo de caja libre que se va a fijar en la entrada y salida de dinero del activo, el flujo de caja deuda que se va a fijar en el pasivo y el flujo de caja disponible para propietarios que se va a fijar en el patrimonio neto. Y se calculan tres descuentos, o sea, sí, tres tasas de descuento. El de la deuda, el coste por prestar fondos, que toma una tasa de referencia, por ejemplo, de Euribor, y le suma una prima de riesgo en función es una rentabilidad adicional que se espera por el riesgo percibido. Por ejemplo, si vamos a contratar un seguro, si somos personas mayores, pues vamos a tener una prima de riesgo menor porque perciben que vamos a tener menos riesgo de tener accidentes que si somos una persona joven, que nos van a exigir más dinero el seguro, porque perciben un riesgo mayor a que tengamos un accidente. Estos costes, al hacer la declaración de la renta, pues se pueden deducir fiscalmente. Esta es la fórmula.
Luego, el coste de los recursos propios o coste financiero, que es el que exigen los propietarios por los fondos aportados. Está aquí la fórmula y estos no se pueden deducir fiscalmente. Y por último, el coste de capital, que es según los recursos que se toman para financiarse, también se conoce como coste medio ponderado de capital. Y tenemos aquí la fórmula. Luego, el valor creado se puede calcular el total para los acreedores o para los propietarios, por los propietarios. No sé hablar. Y la fórmula de cada uno sería menos flujo de caja libre en el momento cero más el sumatorio de los sucesivos flujos de caja en el tiempo entre 1 más el coste de capital elevado al tiempo, que el tiempo pues será el mismo que aquí. El de los acreedores igual, menos lo que teníamos al principio más el sumatorio de del dinero que ha ido entrando y saliendo en la caja de deuda entre uno más, no, esto era el coste de la deuda elevado al tiempo, que será el mismo que el de los flujos de entrada y salida de dinero. Y a los propietarios igual, pero con el flujo de caja disponible para los propietarios. ¿Por qué se resta este? Pues obviamente vamos a restar lo que teníamos al principio y sumar y restarle el dinero que ha ido entrando y saliendo para ver cuánto hemos generado al final, porque el del principio pues no lo hemos generado, ya lo teníamos, por eso se resta al principio. ¿Y sumatorio qué quiere decir? Pues que vamos sumando y restando según lo que ha ido entrando y saliendo. Luego, el valor del dinero en el tiempo. Tenemos el concepto del tipo de interés, que es el precio del dinero, es lo que el deudor paga por disponer del dinero y lo que el acreedor exige por prestarlo y no disponer de él. Si la oferta es mayor que la demanda, van a bajar los tipos de interés. ¿Por qué? Porque si hay pocos que demandan dinero, los oferentes, que son muchos, van a bajar el tipo de interés para que estos les elijan. Y si hay más oferta, si hay más demanda que oferta, pues aquí van a haber pocos que ofrecen dinero, aquí van a haber muchos que lo piden, entonces van a subir el tipo de interés hasta que vean cuál está dispuesta a pagar más dinero por recibir ese dinero prestado. ¿El interés qué es lo que debe de conseguir? Pues mantener el poder adquisitivo, que aumenta por la inflación. Es decir, como siempre, los precios tienden a subir en el tiempo. Si vamos a prestar un dinero, cuando nos lo devuelvan, si nos devuelven lo mismo que hemos prestado, es como si nos devolvieran menos, porque con el paso del tiempo, como suben los precios, el dinero vale menos. Por eso el interés tiene que compensar eso, además de darnos una rentabilidad por el coste de oportunidad, porque podríamos haber hecho otra cosa con ese dinero, y también tiene que compensar el riesgo que va ligado siempre a las inversiones a prestar dinero. ¿Qué componentes tiene el interés? Pues la tasa de inflación esperada, que compensa la inflación, y el tipo de interés real, que es lo que nos da la rentabilidad. Tenemos esta fórmula de aquí, siendo IR el tipo de interés real, pi la tasa de inflación esperada y L el tipo libre de riesgo. ¿Qué pasa? Si hay riesgo de crédito, riesgo de liquidez, pues vamos a esperar una prima de riesgo que se va a sumar al tipo libre de riesgo. Luego tenemos el tipo de interés al contado, que es simplemente que vamos a prestar un dinero, nos van a devolver más de lo que habíamos prestado, pero no se compone, no hay intereses de los intereses ni nada, es simplemente prestamos un dinero y nos van a devolver algo más según el dinero que haya pasado, según el tiempo que haya pasado. Luego tenemos la estructura temporal tipos de interés, que es ETI, que es la curva si la curva de rendimientos, es decir, si los intereses van en aumento se va a esperar un rendimiento mayor, si los intereses son estables pues se va a esperar un rendimiento plano y si los intereses van decreciendo pues se van a esperar unos rendimientos decrecientes.
tenemos el tipo de interés al contado y a plazo, forward interest. Antes teníamos spot interest, ahora forward interest. Que tenemos la teoría explicativa o modelo insesgado y el modelo sesgado, que es igual pero le suma una prima de liquidez. Tenemos los supuestos de partida. El inversor tiene la misma expectativa sobre futuros tipos de interés, es decir, que se va a esperar que se mantengan estables. Los mercados son eficientes, es decir, asimilan la nueva información reflejada en los precios, que se va a reflejar en los precios. No hay costes de transacción y de libertad de movimiento de capitales, y los activos financieros van a tener distintos plazos de amortización. Además van a ser perfectamente sustitutivos las inversiones. Luego en el modelo sesgado, que es el que le suma una prima de liquidez, aquí sale en la fórmula, van a tener el supuesto de que las expectativas son una variable aleatoria, que los inversores no les gusta el riesgo, entonces van a esperar esa prima para compensar la liquidez. En cuanto a la capitalización simple y compuesta, pues tenemos que el valor del dinero en el tiempo lo explican el principio de subestimación de las necesidades futuras y la teoría de la preferencia por la liquidez. Es decir, que nosotros prestamos dinero porque suponemos que ese dinero nos sobra y que no lo vamos a necesitar en el futuro. Entonces un tiempo lo vamos a prestar. Y la teoría de la preferencia por la liquidez quiere decir que preferimos tener el dinero en líquido, preferimos tenerlo hoy. El capital financiero es la cuantificación del valor monetario de un bien económico y tiene los aspectos de disponibilidad, vencimiento y entrega. Tiene el componente cantidad, que si está en positivo es un cobro y si está en negativo es un pago. Y la T es el momento de vencimiento de disponibilidad. Si es igual a 0 es hoy, si es mayor que 0 es el futuro y si es menor que 0 es el pasado. Si la cantidad es la misma y el tiempo de vencimiento es el mismo, es indiferente qué capital elijamos. Pero si el capital 1 es mayor que el 2 y el vencimiento es el mismo, vamos a preferir el capital 1. Si el capital 1 es igual que el 2, pero el tiempo de espera 1 es mayor que el 2, pues vamos a preferir el 2, que lo vamos a cobrar antes. Si el capital 1 y 2 son diferentes y los tiempos son diferentes, pero no sabemos cuál es mayor que cuál, no podemos establecer una relación de preferencia. Entonces vamos a necesitar la ley financiera, que hay de capitalización y de descuento. Aquí tenemos la de capitalización en este tema. El 6 es el de descuento. Entonces, los intereses son las cantidades devueltas por los deudores como contraprestación y van a ser superiores a las prestaciones. La diferencia de contraprestación menos prestación nos va a dar el interés. Es decir, si yo he prestado 100 euros y me devuelven 120 en contraprestación, 120 menos 100, 20 euros han sido intereses. Son motivos el tiempo, la productividad, la inflación y el riesgo de los intereses. Tipos de interés está el del Banco Central, que es el más bajo, el Euribor, que es el interés al que se prestarían dinero a los bancos. Los intereses se expresan en porcentaje multiplicado al capital, es decir, a lo mejor pueden ser aquí un 25%, multiplicado por el capital un 5%, multiplicado por capital, y eso nos va a dar el interés. La operación financiera y la capitalización puede ser simple o compuesta. La simple, pues dos sujetos simplemente se intercambian capitales, de modo que el capital devuelto va a ser mayor que el inicial. O sea, el capital devuelto va a ser mayor que el inicial y el tiempo en el que lo devuelven va a ser más tarde que el inicial. Esta es la fórmula. Esta es la descomposición, es la inversa. El descuento que digo. Lo voy a borrar de aquí para no liar porque está debajo en el siguiente tema. Los intereses no se acumulan, es decir, no hay intereses sobre los intereses como en la compuesta, se calculan sobre el capital inicial y se usa sobre todo a corto plazo. Luego en la compuesta sí que hay intereses sobre los intereses, esta sería la fórmula.
Y esto sería, pues, si por ejemplo nos lo da mensual o trimestral y lo queremos calcular anual, pues utilizamos esta fórmula. Por ejemplo, si nos lo dan cada cuatrimestre, pues lo tenemos que multiplicar por 3 para que nos dé el anual. Si nos lo da mensual, lo tenemos que multiplicar por 12 para calcular el anual. Si nos lo da trimestral, lo tenemos que multiplicar por 4 para que nos dé el anual. Y lo mismo al revés. Si nosotros lo quisiéramos trimestral y nos lo da anual, pues lo tenemos que dividir entre 4 para que nos lo dé trimestral, etcétera. Requisitos para la compuesta, pues que todos los capitales sean iguales, que la periodicidad sea constante. ¿Y qué vamos a preferir? ¿La compuesta o la simple? Pues depende de qué persona seamos, si el acreedor o el deudor, y si es a corto plazo o a largo plazo. Si somos el acreedor y es a corto plazo, pues vamos a preferir la simple. Y si somos el acreedor pero a largo plazo, pues vamos a preferir la compuesta. ¿Por qué? La compuesta, como genera intereses sobre los intereses, suele ser más pequeña que la simple. Entonces, si es a corto plazo, pues vamos a preferir la simple porque va a ser mayor que la compuesta. Pero si es a largo plazo, como genera intereses sobre los intereses, a largo plazo va a ser mayor la compuesta. Entonces vamos a preferir esta. Mientras que si somos deudor, si es a corto plazo, vamos a preferir la compuesta porque es menor. Y si es a largo plazo, vamos a preferir la simple porque aunque sea mayor, no genera intereses sobre los intereses. Entonces a largo plazo, pues tendríamos que devolver menos dinero. En cuanto a los descuentos, pues tenemos el simple, que puede ser racional o comercial, y el compuesto igual. El simple racional está aquí la fórmula. Se calcula sobre el capital inicial, mientras que el comercial la diferencia es que se calcula sobre el capital final. Entonces, si el interés es el mismo, bueno, aquí tenemos la fórmula del descuento comercial, si el interés es el mismo, el racional va a ser menor que el comercial. Aquí tenemos el compuesto, bueno, la fórmula del compuesto sería esta. Esto o esto da lo mismo. Se calcula el compuesto sobre el capital inicial y se suele aplicar a largo plazo, a diferencia de estos dos que se calculan a corto plazo. Luego el compuesto. Si lo queremos calcular sobre anual pero nos lo da mensual, y esta es la equivalencia, por ejemplo, si nos da el comercial y lo queremos calcular racional, o si nos da el racional y lo queremos calcular comercial. Aquí lo que he dicho antes, si nos lo da mensual, trimestral, etcétera, y lo queremos calcular anual, pues lo tenemos que multiplicar por lo que sea. Y en sustitución de capitales, el descuento, si es de efectos comerciales, pues vamos a utilizar el comercial simple para pagarés y letras de cambio. Los pagarés pues son emitidos por los deudores y las letras de cambio por los acreedores. En cuanto a la valoración de activos financieros, por ejemplo, pues vamos a utilizar el descuento racional compuesto, por ejemplo, para las acciones. Y luego un caso especial que es si todos los capitales son la misma cuantía, si la periodicidad es constante anual, utilizamos la ley de descuento racional compuesta para operaciones de amortización, que sería esta la fórmula. Y eso sería todo.